Lo más sencillo es lo más difícil de hacer. El tiempo produce fisuras en la experiencia. Hace que mucho de lo vivido se pierda en la memoria. Los relatos oficiales no contemplan la temporalidad sinuosa de la historia. Somos también la suma de nuestros olvidos, voluntarios o no. En ese dispositivo donde se encuentra el pabellón, es difícil bailar con los muertos. Su espacio físico se ordena por reflejos. Quizá esta sea la vocación o el destino de una construcción de 1929 que existió por solo 9 meses y se desmontó, para después rehacerse en 1986. Lo que vemos aquí hoy es también un fantasma o una sombra del edificio original. Al final, todo lo que existía antes desapareció. La exposición internacional, la representación alemana, el rey, el escultor, el arquitecto y su colaboradora ofuscada. Y junto a todo eso, se perdieron las intenciones que irguieron esta construcción. De aquella época quedaron apenas algunos dibujos imprecisos y una secuencia de 13 fotografías que transformaron el edificio en una de las obras más emblemáticas de la arquitectura del siglo XX. En aquella exposición internacional de 1929, que introdujo Barcelona en el mapa de la cultura y del progreso europeo, cada nación buscó, a su manera, apuntar cuál era la modernidad que deseaba para sí misma. El proyecto más audaz, sin duda, era el de Mies y Lili Reich. Un pabellón vacío donde no se comercializaba nada, pero cuyos trazos y formas equilibradas anunciaban el futuro que los dos soñaban para Alemania. Lili Reich es un personaje fundamental para la comprensión de una modernidad constructiva que floreció y desapareció en Alemania a comienzos del siglo XX. Ella fue diseñadora de muebles y de moda y realizó numerosos proyectos para exposiciones como esa. Fue la primera mujer elegida para el Consejo de Administración de la Deutsche Werkbund, además de dar clases en la Bauhaus, donde dirigió los talleres de interiorismo. En 1926, conoció y empezó a trabajar con Mies en una serie de colaboraciones que culminó con este proyecto en Barcelona. El proyecto fue también el punto más alto de una visión de mundo que encontraría su primer límite en 1929, con la crisis de la Bolsa de Valores de Nueva York. Por sus consecuencias drásticas y duraderas, el colapso financiero de los mercados internacionales acabaría marcando el fin de un proyecto de futuro común entre las naciones, presagiando así el inicio de las atrocidades de la Segunda Guerra Mundial. En ese momento, las trayectorias personales de Mies y Lili Reich divergen y las colaboraciones se interrumpen. Poco antes del inicio de la Segunda Guerra Mundial, Mies escapa de Alemania, siendo eso también una forma voluntaria de dejar atrás a Lili Reich. Mucho de lo que pasó a la historia como vocabulario del arquitecto tiene la marca de su colaboradora. Es el caso de la selección de materiales que lo distanciaron del estilo de sus casas Biedermeier en Berlín y Potsdam. Y no por casualidad, el diseño de exposiciones, campo de actuación de Lili, fue de los terrenos más fértiles para investigaciones de nuevas técnicas y materiales constructivos. El legado modernista debe a esas expografías muchos de los avances que posibilitaron su continuidad. Y Mies debe a Lili su propio legado personal. Fue ella quien escondió y salvó sus dibujos durante y después de la guerra. Olvidada por varias décadas, Lili Reich reaparece puntualmente para protestar por la amnesia sobre su contribución, un olvido proyectado en parte por el arquitecto.
El tiempo, los deseos y las rupturas causan daños enormes a las personas y a los afectos. Hoy, el pabellón todavía refleja su pasado. Sus fantasmas siguen presentes, como si estuvieran encarcelados en un espejo en negativo. Tal vez habiten ese enorme subsuelo inventado en la reconstrucción del pabellón, pero invisible al público, para guardar los materiales de manutención que garantizan su eterno lustre. Modificado para ser idéntico, se vuelve pura permanencia, sin memoria de su vocación pasada. Una arquitectura efímera para representar nuevas formas de transacción comercial, transparentes, ágiles y dinámicas. Pero algo perduró, más allá de su forma aproximada. Ambos pabellones fueron proyectos políticos, con relaciones y aspiraciones análogas. El del 86 desea reafirmar la vocación cosmopolita de una ciudad que se reabrió al mundo al terminar el régimen de Franco. El nuevo viejo edificio asume entonces la función de retomar el hilo de una modernidad desgarrada y que resucita en el ahora llamado Pabellón Alemán de Barcelona. Curiosamente, el pabellón alemán del 29 presentaba una única escultura, también efímera, hecha en yeso con pátina de bronce. Se llamaba La Mañana y era obra de Georg Kolbe, artista que ganó una controvertida notoriedad en la Alemania de las décadas siguientes. ¿Sería esta mañana la afirmación de los ideales de una sociedad moderna e industrial, fortalecida y recuperada después de la Primera Guerra Mundial, la confirmación del momento democrático y de compromiso con la cultura? ¿O sería una forma de ocultar algo que se deseaba olvidar? Ya que la versión original de esa obra, fundida en bronce, hacía pareja con otra escultura, también de Kolbe. Se instaló en 1926 en el Jardín Cäciliengarten de Berlín. La mañana era el complemento natural de la noche, que nunca existió en el pabellón alemán. Testimonios de ese siglo XX, marcado por cortes e injertos, las esculturas perennes conocerán un destino análogo al del efímero pabellón. Retiradas de su lugar de origen en la Segunda Guerra Mundial, se separaron, solo volviendo a colocarse frente a frente en la reunificación de Alemania en los años 90. Mies solía decir: no es posible ir adelante mirando atrás. Pero todos sabemos lo que pasó después del desmontaje del pabellón alemán. Fue justamente ese espejismo de un progreso irreversible lo que desapareció. Quizá haya llegado el tiempo en que ya no necesitemos más la noche para ver a nuestros fantasmas. Ellos están aquí y son perfectamente visibles, incluso en la tenue luz de la mañana. Pero, para resistir hoy, es necesario aprender a ver lo que existió ayer en la oscuridad, en aquel gran sótano de la historia. Tal vez sea necesario invertir la frase del arquitecto para finalmente empezar a ir adelante sin dejar de mirar atrás.